Estamos de vuelta con Giro a la Derecha, en esta oportunidad para conversar un poco sobre el acontecer político venezolano y también, como les había comentado a inicios de semana, estas historias, ¿no? De algunos activistas que han tenido que tomar decisiones muy duras y que yo creo que millones de personas también se pueden sentir identificados con ellas. En esta oportunidad he invitado a Carlos Espinosa, él es activista liberal. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Esteban, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado. Y bueno, Carlos, antes de entrar en materia, yo quiero que nos comentes un poco de dónde surge, digamos, este interés, ¿no? En la política venezolana. Bueno, mira, yo crecí en una familia en la que siempre se habló de política, una familia activa en la política, dividida entre oposición y chavismo, y siempre crecí escuchando esas discusiones. Mi familia, mucha de ella era ADECA de verdad, de corazón. Tengo una tía que hasta tenía un cuadro de Carlos Andrés Pérez y tenía otro cuadro de Rómulo Betancourt en su casa. Y mi otra familia, pues también chavista, tías que iban a las marchas y se morían porque Chávez las tocara y toda la cosa. Y crecí escuchando todo esto y me di cuenta que no quería nada de ninguna de esas dos cosas, o sea, que definitivamente socialdemócrata no era y chavista mucho menos. Estando en el colegio, en el liceo, inicié en el activismo político dentro del liceo. Me hice miembro del club de periodismo, terminé siendo jefe de redacción por 2 años, por mis últimos 2 años de liceo. Y también de ahí surgió una oportunidad de comencé a hacer radio. Tenía 15, 16 años. Y me hicieron a mí y a una amiga invitados habituales a un programa de radio matutino. Y estuvimos muchísimos meses allí. Y comenzó mi activismo ya cuando tenía 18. Comencé en el activismo político como tal, a hacer activismo en campañas electorales y siempre desde la oposición. Aquella vez la plataforma de la MUT, lamentablemente tengo que confesarlo. y, y desde entonces pues no he dejado de hacer activismo político. Algo que me llama la atención, Carlos, es precisamente el tema ideológico, ¿no? Tú vienes del estado Guárico, un estado Sí. que, por lo menos durante el chavismo, bastante rojo parecía serlo, ¿no? Y tú mismo me estás comentando que tu familia, incluso los que no eran chavistas, bueno, eran socialdemócratas. Sin embargo, tú te fuiste hacia otra corriente, hacia el liberalismo, ¿no? Eh, ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es posible que alguien que está más bien bombardeado, ¿no? Por distintos matices de izquierda se va hacia otra corriente? Mira, tengo que también decir que yo me descubrí anticomunista muy pequeño. Con una anécdota eh, hasta graciosa. Vi un documental sobre la primavera de Praga, la revolución de Terciopelo, y me di cuenta que el comunismo mataba gente. Y siempre sabía que yo de izquierdas no quería ser. Claro, en el momento en el que yo me descubro activista político, tampoco se hablaba en Venezuela de derechas y de izquierdas. Uh Se -huh. hablaba de oposición y chavismo. Y, y como joven, muy pocas veces nos interesamos en la teoría política de los partidos en los que nos vemos, donde nos vemos involucrados. Y bueno, fui alimentándome de teoría política liberal. Lo primero que leí por casualidad fue del buen salvaje al buen revolucionario. Y, y lo leí por casualidad y justamente porque un tío, Adeco, adversario de Carlos Rangel, dijo que a él no le gustaba lo que escribía Carlos Rangel. Él creía que Carlos Rangel y este otro hombre tan importante, Herreño Tolina, eran fascistas. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué serán fascistas? ¿Qué es lo que están escribiendo? El fascismo es de izquierdas, ¿no? O sea, yo sabía que el fascismo era de izquierdas, porque, por muchas razones. Entonces, leí del buen salvaje al buen revolucionario y, y empecé a involucrarme en las ideas de la libertad. Estoy hablando del año 2010. En el año 2010, en Venezuela,
no se discutía y no se hablaba de liberalismo. Correcto. Eh, entonces ahí comenzó a surgir un poco mi interés y fui conectando mi anticomunismo, el desprecio que siempre he sentido por la izquierda, por sus métodos violentos, y la teoría política liberal. Eh, Después, por casualidad, descubrí a Hayek y también fue surgiendo en mí el interés por investigar, por leer, y me convertí en un liberal, eh, a veces también un poco eh, radical, pero, pero bueno, así. Fue poco a poco. Yo siempre he creído que bueno, desde la humildad, ¿no? Que la gente no nace aprendida y Claro, que uno va pasando por periodos de tiempo y que siempre que tú aceptes que no conocías muchas cosas o que no conocías al liberalismo y que te fuiste empapando de él, pues está bien. Uno no puede venir a decir, yo siempre he sido liberal, 100% liberal, nací liberal en Guárico, no, imposible. Entonces, exacto. fue surgiendo poco a poco. No, y estoy viendo que en tu caso fue, bueno, a través de los académicos y de estas grandes personalidades, ¿no? Porque hay gente que tiene a veces son despertares por ciertas, digamos, vivencias personales. En tu caso fue, bueno, por la lectura, fue algo propio, fue algo que te nació, lo cual te aplaudo. Mi historia no es tan divertida, la verdad. Yo siempre Bueno, también odiaba el chavismo y ya, eventualmente no sé, terminé donde terminé. Pero bueno, Carlos, fíjate que después de esto también tú hiciste de una u otra manera activismo partidista. Yo sé que en estos momentos no está, pero como quiera hacer un recuento sí. de absolutamente todo, estuviste en las filas de Vente Venezuela, que por lo menos en la teoría ellos hacen llamar un partido liberal. Ya en la práctica, bueno, ya será otra Bueno, cosa. Pero ¿por qué tú decides precisamente unirte a esta plataforma y no a las otras? Precisamente por el tema ideológico. precisamente por el tema ideológico. Tengo que decirlo, entré a 20 Venezuela por las mismas razones por las que me fui. Porque me siento profundamente liberal, creo en el liberalismo, y cuando en 2015 empezó a surgir 20 Venezuela como una alternativa liberal en la MUD, que era un conglomerado de partidos de centro izquierda, pues me sentí identificado. Como te digo, fui también creciendo junto con el partido. El partido en principio, pues era eso, un partido que decía que iba a ser liberal. Luego se escribieron las tesis programáticas, me involucré muchísimo más. Tuve que salir de Venezuela y continué en el partido. Y sí, por eso me uní, por el tema ideológico, porque me sentí identificado en ese momento con el partido, con los que dirigían el partido, con María Corina Machado también, tengo que decirlo, me sentí identificado con ella y me involucré y me quedé ahí por bastantes años. Bueno, yo te confieso que a mí ella también me engañó. Yo creí en ella, quizás no hasta tan reciente como tú, pero yo creí en ella hasta el año 2016 más o menos y eh, fue una de mis grandes decepciones. Pero Carlos, fíjate, y esta es la última pregunta que te hago ya en este ámbito y después pasamos a la discusión política. Algo que me llama la atención es que precisamente tú seguiste haciendo el activismo ya desde el exilio en un país, pero además te escogiste un país bastante particular. Y quiero que me comentes sobre eso. Porque el venezolano y sobre todo los que son activistas, cuando se van de Venezuela, escogen un país que tú dirías, bueno, acá puedo seguir en el activismo, acá hay una gran comunidad de venezolanos, llámese Colombia, por ejemplo, llámese España, si te vas a Europa, Estados Unidos, si te vas a un país que no habla el mismo idioma. Y bueno, tú decidiste irte a Europa a un país que no habla el mismo idioma, ni siquiera inglés, ¿no? Sino alemán. Entonces yo quiero que me comentes un poco de dónde surge esta decisión, si es que no es algo muy personal, por supuesto, y cómo es precisamente mantener el tema de Venezuela en un país que está tan alejado de Venezuela desde todo punto de vista. Sí, bueno, esto es un poco más mi historia personal. Yo estaba trabajando en Venezuela como médico, soy médico cirujano, egresado en la UNER en el año 2000 de la UNER en el año 2016, y estábamos pasándola mal económicamente en mi casa, yo tenía que salir de Venezuela. Y una amiga que estaba aquí en Austria
y yo decidí tomar la oportunidad que me dio, me dijo, mira, vente, vamos a trabajar. Yo tengo un food truck de comida venezolana, de arepas, si quieres te vienes. Y mi último sueldo en Venezuela como médico me alcanzó para comprar 1 kilo de bistec y 12 huevos. Y ya no podía más. Decidí irme con lo que tenía, vendí mi anillo de grado, hice un montón de cosas para poder tener la mitad del pasaje. Mi amiga me puso la otra mitad y llegué aquí un jueves por la tarde y el viernes por la mañana estaba haciendo arepas en un food truck de comida venezolana. Ahí me alejé del activismo político porque Claro. tenía muchísimas cosas que hacer, tenía que eh, legalizar mi estatus migratorio aquí y pues nunca dejé de decir lo que opinaba, lo que pensaba, de dar mi opinión en redes sociales con respecto a la situación política de Venezuela, pero no estaba en el activismo como tal. Cuando yo pude solucionar el tema migratorio, cuando tuve una visa, eh, pues surgió la oportunidad de ir a España, comencé a ir al Congreso de Students for Liberty, comencé a involucrarme en el activismo político y me convertí en representante de 20 Venezuela en el exterior. En este caso, representante de 20 para Austria. Y, y pues bueno, así comencé a trabajar activamente. Y luego, pues cuando me separé del partido, cuando decidí salir del partido, pues continué con el activismo, pero desde las Claro. ideas de la libertad y ya no como representante de un partido político. Sí, no, interesante eso. Y bueno, ahora sí quiero que comencemos a ahondar un poco en el tema de política. Me imagino que has estado siguiendo de cerca lo que está sucediendo actualmente y es el tema de las protestas, bueno, de los gremios, los educadores sobre todo que están pidiendo aumentos salariales. Hay otras también sectores, creo que el sector salud también se está uniendo a estos esfuerzos. Y son protestas masivas en un país que ya uno creía que las cuestiones han bajado. Bueno, parece que todos los eneros, lo estaba comentando con otra persona, surge de alguna u otra manera esa chispa que moviliza a la gente y después es que piensa nuevamente el declive. Eh, Tú, respecto a estas protestas, Carlos, ¿cuál es tu análisis? ¿A ti te parece que realmente ellos están apuntando a lo que es pedir mejoras salariales y cuestiones por el estilo? ¿O el objetivo debería ser otro si realmente queremos eh, conseguir mejorías a largo plazo? Mira, yo creo que contra la libertad y contra el deseo de superación no se puede, ¿no? El régimen puede intentarlo de todas las maneras posibles, pero no va a lograr que los seres humanos, que los venezolanos en este caso, pues deseemos estar y vivir en un país normal. Sin embargo, para mí esas protestas o esas manifestaciones ahora mismo no van a llegar a ninguna parte, tengo que decirlo que con mucha sinceridad, con mucha honestidad, porque a un régimen criminal como el chavista no lo desestabiliza las expresiones sociales. El régimen está preparado para eso. El régimen tiene las maneras de suprimir con la fuerza a todas estas manifestaciones. Y pedirle reivindicaciones sociales y pedirle a un régimen criminal que te está ahorcando, que te suelte un poquito, es infructuoso. No va a llegar a ninguna parte. Sin embargo, yo sí aplaudo eh, la valentía de los maestros, de los médicos, de los gremios, pero también quiero aprovechar esta plataforma para advertirles que no se dejen usar como pieza política ni del Ujú. régimen ni de la falsa oposición. Porque lo que he visto en estos días es que, por ejemplo, yo sigo muchísimo la política regional en el estado Guárico y la semana pasada, pues, el señor Carlos Prosperi, de Acción Democrática, pues estaba en la manifestación de los maestros haciendo proselitismo político, campaña electoral, y, y eso no es lo que necesita ahora mismo el gremio de educadores. No deben dejarse usar por políticos de la falsa oposición que les van a prometer que si ellos llegan al poder van a cambiar alguna cuestión. Ellos no van a llegar al poder nunca y si llegan al poder va a ser con la venida del chavismo, que Correcto. van a hacer lo mismo que el chavismo.
Y, y que si la lucha de los gremios es por mejoras salariales, también tienen que entender que ningún salario va, ni por más alto que sea, va a generarles una estabilidad o va a generarles un bienestar social si viven en un estado fallido bajo un régimen criminal que controla la economía, que controla absolutamente todo y que los tiene así precisamente a propósito. La pobreza en Venezuela es generada a propósito por el régimen criminal chavista. Si esas protestas quieren llegar a algo, o la solución a nuestros problemas es definitivamente salir del régimen criminal chavista. Le aplaudo la valentía, pero lamentablemente creo que son infructuosas ese tipo de manifestaciones populares. No, yo estoy totalmente de acuerdo y ojo en todos los puntos. Yo les aplaudo la valentía también, pero creo que el objetivo no es el que realmente debería ser, porque al final, cuando te estás enfrentando a este tipo de regímenes, no va a cambiar absolutamente nada si el mismo régimen continúa en el poder. Yo, de hecho, mencionaste algo que me gustó mucho, que es el tema de que la pobreza es generada a propósito, ¿no? Adrede por la tiranía. El día de ayer, creo que fue, o antier, en este mismo espacio, yo compartí un video de varios líderes de izquierda, incluido, bueno, no Hugo Chávez directamente, pero sí alguien que habló con Hugo Chávez. Estaba López Obrador, Gustavo Petro, una diputada de Morena también de México, y yo recordé que también, no estaba en el video, pero Héctor Rodríguez, que sí es venezolano, también dijo lo mismo, que es que ellos requerían que la gente estuviese pobre porque cuando pasan a la clase media, ya dejan de votar por ellos, dejan de apoyarlo. Entonces, abiertamente Claro. ellos han confesado eso que tú estás diciendo. Ahora bien, Carlos, hay un temita que a mí me ha generado mucho disgusto. Me imagino que tú también, ya conoceremos tu punto de vista, que es el tema de las primarias, ¿no? De las primarias para escoger a un liderazgo opositor. Eh, Se han basado en que precisamente la ciudadanía, para desplazar el actual liderazgo opositor en el que nadie confía, debería ir a un proceso electoral para escoger quién es el líder de la oposición. Primero, ¿tú qué piensas de esto? Mira, que es una gran mentira, que de ninguna manera el régimen criminal chavista va a ser desplazado con los métodos democráticos que conocemos y que la civilización occidental ha generado. De ninguna manera este régimen criminal va a salir por elecciones. Eh, que todo eso es una gran trampa, que ellos lo tienen planificado desde hace muchísimo tiempo, alternarse el poder entre la falsa oposición y el régimen chavista para seguir controlando al Estado, a la República, como lo que son, como bandas criminales, como mafias criminales, y que sí me tiene sumamente molesto y decepcionado también de muchísimos líderes políticos en los que yo, pues, tengo que aceptar, en algún momento creí, y que ahora están siendo parte de ese circo electoralista, y que ningún líder que surja de ninguna primarias en un estado fallido va a desplazar al chavismo, porque es imposible por los métodos democráticos, los métodos que conocemos, los métodos que están establecidos en las leyes de la República, y que de la única manera que se puede salir del régimen criminal chavista es por la fuerza, y no es la fuerza electoral. Ahora bien, fíjate que ahí estamos cayendo quizás en un terreno un poquito, no sé, polémico, complicado, pudiera ser. Porque, ¿qué es lo que sucede? Durante estos años, la ruta electoral, bueno, ha sido defendida, a excepción de en el 2021 y 2022, mejor dicho, 2020 y 2021. Eh, pero siempre ha sido defendida por el G4, Voluntad Popular, Primera Justicia, Acción Democrática, Nuevo Tiempo. Entonces, que ellos se sumen a este tipo de cuestiones no sorprende, no genera ningún tipo eh, digamos, creo que nadie quedó realmente con la boca abierta, ¿no? Por ese tipo de acciones. Sin embargo, lo que estamos viendo es que Vente Venezuela, partido en el que tú precisamente formaste, y por eso también lo quería traer hacia acá la conversación, también se está uniendo en este esfuerzo. Y recordemos que María Corina, si algo de lo que se ha jactado, y menciona a María Corina porque es la principal líder de este partido, es de ser precisamente la líder coherente, la que siempre denunció los fraudes electorales, la que desde mucho antes que la propia Mesa de la Unidad, bueno, incluso cuando pertenecía a la Mesa de la Unidad los criticaba, hablaba, digamos, con mucha más fuerza, por lo menos en la retórica. Y en estos momentos ella
El discurso lo mantiene, pero en las acciones parece que se está desviando y se quiere sumar precisamente a esta fiesta electoral. ¿A ti te parece que ella será que, no sé, tiene otra estrategia? ¿Tú crees que ella está pecando de ingenua? ¿Tú crees que ella forma a ser parte de lo mismo? ¿O cuál es tu análisis de este cambiazo que, bueno, está dando, por lo menos de manera superficial, ¿no? En las últimas semanas. Mira, yo tengo que confesarte que siento una profunda decepción, más allá de que yo me fui del partido en el año 2020, perdón, en el año 2000, sí, en el año 2020, a finales del año 2020. Siento una profunda decepción por el viraje que ha dado el partido y que han dado sus principales líderes. El año pasado ellos defendían la tesis de no participar en elecciones, de buscar de alguna manera salir del régimen eh, con ayuda internacional. Se solicitaba desde el partido abiertamente que se implementara el R2P, Sí, que se le aplicara la Carta Democrática a Venezuela y de pronto ya no. De pronto el método es electoral. A mí me tiene bastante confundido y tengo que decirlo. eh, o sea, me tiene confundido y sorprendido el por qué María Corina quiere de pronto ser la jefa de la MUD, porque eso es lo que está buscando ser. Yo no veo a un Enrique Capriles, a un Leopoldo López, a un Manuel Rosales diciendo, bueno, perdimos las primarias, ganó María Corina, nos vamos a nuestras casas. Ellos van a ser parte de esa plataforma y van a correcto. ser parte del proceso. Entonces, si María Corina lo que está buscando es ser la jefa de la MUD 3.0, pues ah, qué decepción porque sí, a mí me parecía coherente. Ya, honestamente, no puedo decir que eres la líder más coherente, ahora creo que es otra incoherente más y me atrevo a decir que es parte del sistema ahora, si es que no lo fue siempre, porque algo que aprendí también es que el que vive de esperanzas muere de desengaños. Y ya yo no tengo ilusiones por ningún político tradicional en Venezuela, ni moderno, ni nuevo, ni quien surja. Eh, pero, pero sí, en algún momento creo que tuve esperanzas, pero ahora pues tengo un guayabo, honestamente. Y tengo un guayabo y es como, me quedo sorprendidísimo de su viraje. Sin embargo, bueno, la estrategia la desconozco, porque como hace unas semanas o hace unos meses se decía que con elecciones nada, y ahora de pronto es candidata a ser la jefa de la MUD, la cosa más electoralista del mundo, pues yo ya no sé qué decir. O sea, sinceramente, no sé ni qué esperar. Y también tengo que confesar que siento una profunda decepción por amigos con los que, a los que les tengo muchísimo cariño, con los que me sentía bastante identificado, que ahora de pronto son todos, o sea, electoralistas. Andan haciendo volanteos, campaña electoral, abrazando viejitas y cargando muchachitos y todas las cosas. Y uno se queda como, mira, o sea, por ahí no íbamos, pero afortunadamente yo me fui hace 2 años, antes de que esto pasara. Sin embargo, no salgo de la sorpresa y no creo que María Corina esté pecando por inocente, la verdad. Ahora mismo no lo creo, porque, porque hay mucha arrogancia por parte de muchos miembros del partido a la hora de defender lo indefendible, a la hora de decir lo contrario a lo que estaban diciendo hace unos meses. Y, y creo que lo están haciendo de verdad por algo, por algo. Desconozco porque no estoy en el partido y no me van a comunicar esas cosas, por supuesto, no van a dar detalles de la Obviamente. estrategia. Pero sí, de verdad estoy bastante decepcionado, sorprendido y no sé cuál es la estrategia que tendrán. Yo me imagino, y disculpa, bueno, que te lance también una postura acá, pero yo me imagino que es porque ella está viendo que se está quedando sin el coroto, porque realmente sí,
ella tenía un discurso, pero igual la gente tampoco le presta atención y prefiere por lo menos mantenerse con algo y por eso se está sumando al sistema, ¿no? Y estoy siendo benevolente, yo realmente pienso todavía peor, pero estoy siendo Sí, benevolente sí, para, no, sí. ser, para no ser tan malo. No, A ti, yo estoy siendo, no sé, no sé si benevolente, pero sí, tampoco le voy a dar el beneficio de la duda. claro. Pero, mira, es que en verdad estoy sorprendido. O sea, es que no salgo de la Pero, sorpresa. pero fíjate algo, Carlos, porque normalmente y sobre todo en el activismo de partidos, ¿no? Lo que sucede en la mayoría de los casos es que sencillamente es lo que diga el líder. Lamentablemente es así, ¿no? Y yo me imagino, y acá va la otra pregunta, que a ti te habrán reprochado más bien, o sea, en vez de ellos tomar tu punto de vista y decir, bueno, quizás nosotros fuimos los que cambiamos y somos los que estamos siendo incoherentes, me imagino que ellos te habrán dicho a ti, no, el que cambió fuiste tú. ¿Te ha pasado algo similar? O sea, que con ex compañeros tuyos de partido te hayan dicho, mira, ¿qué es lo que estás haciendo? No, al contrario, yo he intentado comunicarme con muchos compañeros de partido porque quisiera entenderlos y como te Ok, digo, hay una arrogancia inmensa, no quieren debatirlo conmigo, ni siquiera hay contacto. Ojo, siempre desde el respeto, ¿no? Yo no voy a faltarle el respeto nunca, ni ellos a mí. Pero no me han reprochado nada. Cuando salí del partido, por supuesto, sí nos reprochamos muchísimas cosas. Yo salí del partido porque consideré que la dirección internacional del partido, no sé internamente en Venezuela, porque yo estaba desde fuera, pero la dirección internacional del partido, pues había tomado unas decisiones que no iban dentro del marco ideológico liberal. De hecho, bueno, puedo decirlo abiertamente. Habían nombrado como jefa política de la parte internacional a una persona que decía que ella no era liberal, que ella era conservadora, que no creía en el liberalismo y que el liberalismo era progresismo de izquierdas, que, bueno, todo esto de la Agenda 2030, los progres y la comunidad LGBT y todo eso, iban a acabar con la humanidad y fue en un momento también muy álgido, había una campaña electoral en Estados Unidos, había que posicionarse entre Donald Trump y Biden y yo decidí no posicionarme por ninguno de los dos y pues aparentemente, pues si tú decías, mira, no soy pro Trump, pues ya tú eras Hugo Chávez reencarnado. Y pues empezaron a decir cosas como que Vente no podía ser miembro de la Internacional Liberal porque había que frenar ese proceso, porque la Internacional Liberal era unido de progres. Y empezó a empezaron a faltarnos el respeto a un montón de activistas ideológicos. Estábamos en el partido haciendo política ideológica, o sea, de activismo ideológico, y aquello se convirtió en una cuestión que yo no podía soportar y decidí irme agradecido por lo que aprendí, pero también muy decepcionado por las decisiones que habían tomado y por el viraje que estaban dando. Eso fue hace 2 años. Honestamente, yo desconozco qué ha pasado con esas personas. Yo decidí, pues, no involucrarme nunca más. Y a los amigos que conservé dentro del partido, pues no les pregunté nunca más con respecto a eso y les pedí que no me dijeran nada. Y, y tampoco me interesé porque me fui de allí y al irme, pues, prefería ni siquiera saber. claro. Pero visto lo visto, pues tenía razón yo. Entonces mejor me fui. Qué bueno que me fui. Ya para ir finalizando, Carlos, fíjate que evidentemente creo que es bastante justificable. Veintitantos años de régimen chavista, la misma falsa posición que una y otra vez nos ha decepcionado eh, en diversas oportunidades, han entregado militares, han entregado estudiantes, me refiero a los líderes políticos de esa cosa llamada MUD, ahora Plataforma Unitaria, ¿no? ¿Qué mensaje le pudieras tú mandar a una persona, quizás que está dentro o incluso fuera de Venezuela, que está perdiendo, bueno, ya las esperanzas sobre que realmente el cambio se puede generar? ¿Hay que tener esperanza o tiramos la toalla? Mira, la esperanza viene de la palabra espera.
Y yo creo que no podemos seguir esperando, no podemos seguir teniendo esperanza ni en la política tradicional, ni en los líderes políticos que están dentro del ecosistema político venezolano. Y creo que tenemos que accionar. Yo, yo creo que sí, Venezuela se puede rescatar, pero tiene que haber un proceso de introspección de la sociedad, del activismo también político. Tiene que haber una renovación política en Venezuela y fuera también. Y yo individualmente no dejo de creer que va a haber un cambio en algún momento, producto de nosotros mismos, producto de la fuerza de la libertad, de la necesidad de los venezolanos y de también la necesidad de la comunidad internacional de deshacerse del régimen. Creo que perdimos una oportunidad hace muy poco con todo esto del gobierno interino. Fue una oportunidad. Ya sabemos que en esos actores políticos no podemos confiar, pero sí, creo que en el futuro, ojalá próximo, eh, otras personas van a accionar. No, no voy a decir que tengo esperanzas porque de verdad del que vive de ilusiones muere de desengaños. Yo ya estoy cansado de esperar que algo pase, pero sí tengo la necesidad individual humana de creer que vamos a cambiar y que vamos a salir del régimen socialista, del chavismo y de la mutua. Vamos a salir de los dos. Del sistema socialista completo, porque es el mismo sistema, pertenecen a exactamente lo mismo. Sí. Bueno, de verdad que te agradezco un montón, Carlos, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Bueno, era Carlos Espinosa, activista liberal, comentándonos un poco primero sobre sus experiencias personales y después haciendo un análisis sobre la situación política venezolana que cada día parece, bueno, nos sigue sorprendiendo con todo y que ya hemos vivido bastante. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.